De momento hemos aprendido a hacer oraciones simples, sujeto, verbo, complementos, pero no dicen que los factores que alteran el orden, el producto, ¿cómo es? Espérate un momento, ¿cómo es? El orden de los factores no altera el producto. Eso es, gracias. Pues igual que en español podemos decir mi madre va a casa de mi hermano a las 8 a ver una película, pero también podemos alterar ese orden. A las 8 va mi madre a casa de mi hermano a ver una película. A ver una película va mi madre a las 8 a casa de mi hermano. A casa de mi hermano a las 8 va mi madre a ver una película y un sinfín de variantes. En alemán también podemos variar un poquito el orden, pero tenemos que seguir unas determinadas reglas de colocación. Verbposición, la posición del verbo dentro de una oración. Tenemos aquí un primer ejemplo. Wir gehen heute Abend um 22 Uhr ins Kino. Vamos a analizar esta oración. Tenemos primeramente un sujeto, nosotros, seguido de un verbo, el verbo ir, nosotros vamos. Tenemos después un complemento de tiempo, heute Abend, otro complemento de tiempo a las 22 horas. Seguido de un complemento de lugar. Nosotros vamos hoy por la noche a las 22 horas al cine. Bien, de momento hemos visto este tipo de oraciones que son frases sencillas, sujeto, verbo en segundo lugar, todos los complementos detrás. Pero ¿qué pasa? Que yo puedo destacar quizás un complemento de tiempo y colocarlo en primer lugar porque quizás me interesa destacar eso. Por lo tanto, vamos a poner primeramente heute Abend. Heute Abend. Y ahora, ¿cómo continuaría el resto de la frase? Tenemos que tener en cuenta que el verbo siempre tiene que ir en segundo lugar. Por lo tanto, ahora no puedo simplemente comenzar la frase así tal cual sujeto-verbo, sino que estos dos van a tener que cambiarse y darse la vuelta para que el verbo se quede en segundo lugar. Heute Abend gehen wir, y ahora el resto sí, igual. 22 Uhr ins Kino. Por lo tanto, se nos ha quedado primeramente el complemento de tiempo, que es lo que yo he adelantado, seguido del verbo, el sujeto, el otro complemento de tiempo y al final, tal y como está en el primer caso, complemento de lugar. Vale. Tenemos aquí el verbo, voy a destacar, segundo lugar. Segundo lugar no quiere decir la segunda palabra, porque si se fijan aquí, heute Abend son dos palabras, el verbo sería la tercera palabra. Cuando hablamos de posición nos referimos a un conjunto de palabras que tengan la misma función, esa es una posición. Por ejemplo, heute Abend, hoy por la noche, todo eso sería un complemento de tiempo, hoy por la noche, aunque sean dos palabras, es la posición 1. Posición 2, el verbo. Y después, ya el resto, verbo y sujeto, se han cambiado las posiciones con respecto al primer caso y el resto sí se queda igual. Se me olvidó comentar antes que tenemos en el primer caso dos complementos de tiempo seguidos. ¿Cómo los voy a colocar? Primero pongo el más general, hoy por la noche, y después pongo el más específico, a las 10. Vamos a ver el segundo caso. Mein Freund kann leider nicht kommen. Mi amigo o mi novio no puede venir lamentablemente. O lamentablemente no puedo venir. Vamos a analizar. Mein Freund, sujeto.
verbo en segundo lugar, aunque sea la tercera palabra, como mein Freund. Se supone que es el sujeto completo, esto sería la posición número 1, posición número 2, el verbo. Leider sería un complemento de modo, lamentablemente, complemento de modo. Tenemos aquí una negación y al final tenemos otro verbo. ¿Por qué tenemos otro verbo? Porque tenemos aquí un verbo modal conjugado que manda al otro verbo al final en infinitivo. Bien, pues ahora ¿qué pasa? Yo en vez de querer decir la frase así, que es el orden lógico y normal de una oración, voy a adelantar, por ejemplo, el complemento de modo para comenzar con lamentablemente. Así que vamos a hacer el cambio. Leider. Y ahora, ¿qué pongo? Como Leider ocupa posición número 1, posición número 2, tiene que ir el verbo. ¿Cuál de los dos? El más importante, el verbo modal, este. Leider kann. Mein Freund, porque estos dos se han cambiado. Leider kann. Mein Freund. Y ahora sí, el resto igual. Nicht kommen. Vamos a analizar. Leider, complemento de modo, se ha quedado posición número 1. Kann es el verbo, se ha quedado en segunda posición, como tiene que ser. Seguido de sujeto. El resto igual. Negación. Y el verbo en infinitivo. ¿Vale? Quiere decir que orden normal, sujeto, verbo, complementos. Orden alterado. Cuando yo adelanto un complemento, verbo y sujeto tienen que cambiar su posición. ¿Para qué? Para que el verbo se quede en segundo lugar. Y el resto lo coloco igual.